de nuevo desde nuestro canal de YouTube STJ Teresianas. Un placer volver a encontrarnos. Saludamos a todas las personas que verán este vídeo y que tendrán de nuevo la oportunidad de acercarse a un rinconcito de lo que es nuestra familia teresiana, en este caso de nuestra historia. Les saludamos pues con mucho cariño y esperamos que esta conversación que vamos a mantener sea pues de su agrado. Disfruten. En este mes de abril tenemos un encuentro muy especial porque para la compañía celebramos una fecha que recordamos con cariño cada día 2 de abril. Ese día fue la inspiración de la compañía, que ya hablaremos de lo que es y qué significa para nosotras, pero para hacerlo no se nos ocurrió otra hermana mejor que nuestra hermana Carmen Melchor Moral. Ella está en Zaragoza, aunque es de Calahorra, y va a dedicar un ratito para compartir pues parte de lo que ella sabe sobre este momento y también pues parte de lo que significa esta fecha para nosotras y por supuesto para ella. Así que lo primero, buenas Carmen, encantada de que estés aquí hoy con todas nosotras. Buenos días y buenas tardes. Yo también estoy encantada de participar en este canal para evocar el momento de la inspiración de la compañía, que es uno de los momentos más bonitos, más impresionantes para nosotras. Muy bien, Carmen. Lo primero, he dicho que es una suerte poder contar contigo en este tema, pero claro, la gente no sabe por qué decimos esto. ¿Te importaría comentarnos qué tiempo has dedicado o por qué sabes de todo este momento histórico en la compañía que has hecho tú para que puedas compartir este ratito? Algunas y algunos ya lo saben porque he tenido ocasión de encontrarme con personas de América, de África, además de Europa. En 1994 pues fui convocada a Roma, en principio con otras 3 hermanas, para continuar la reflexión, el estudio que habían hecho Silvia Casado y Gloria Rodríguez sobre nuestro padre, que titularon Experiencia espiritual de Enrique de Ossó. Allí fuimos convocadas 5 hermanas y durante un año estuvimos investigando como autodidactas casi sobre las fuentes de la compañía. Y posteriormente pues las otras hermanas se marcharon y yo continué primero con la investigación y muy pronto pues organizando cursos desde el CIT de formación, primero para hermanas solo y más tarde también para laicos. Yo estuve 10 años completos en Roma y también visitando comunidades y colegios de América y también de África, y fruto de esa reflexión y de las aportaciones que los mismos teresianos y teresianas iban dando, pues salió el libro Volver a las Fuentes, que conoceréis seguramente y que se publicó en 2001. Después, cuando volví a la tiza, como dice mi hermana, has vuelto a la tiza, volví a los colegios españoles, pues también he seguido en contacto con la formación carismática de la compañía. Muy bien. Eso es. Una suerte que toda esa riqueza la puedas compartir ahora en este momento. Decíamos que el motivo de nuestra conversación es hablar de la inspiración. Pero Carmen, primero a lo mejor nos puedes decir qué es ese momento o cuando las hermanas decimos celebramos el día 2, el día de la inspiración de la compañía. ¿Podrías decirnos qué es este hecho que celebramos? Bien, pues todos sabemos lo que significa inspiración, en principio con letra minúscula. Todos tenemos inspiraciones, pequeñas inspiraciones en nuestra vida, que son como ideas, chispazos que nos indican por dónde tenemos que caminar. La verdad es que Enrique de Ossó, nuestro padre fundador, yo creo que tuvo muchas inspiraciones que fueron el motor de todas las obras que él realizó. Pero claro, la inspiración con mayúscula es la de la compañía.
seguramente los que me estáis escuchando y las que me estáis escuchando sabéis que este hombre pues fue un hombre de oración continua y de actividad apostólica incansable, como se dice en la oración del día de su fiesta, ¿verdad? Él es el apóstol teresiano del siglo XIX, como bien le ha definido el padre Tomás Álvarez, un gran teresianista del siglo XX, y él pues fue dando a luz, podríamos decir, una serie de obras teresianas que empezaron en el año 72 y que yo creo que en esta entrevista no hay ocasión de desmenuzarlas, pero bueno, va creando una serie de respuestas apostólicas a la situación del momento. La revista Santa Teresa, el año 72, el año 73 la Archicofradía de Hijas de María y Teresa de Jesús. Al año siguiente escribe para ellas el Cuarto de Hora de Oración, que fue un bestseller como libro maestro de oración. Al año siguiente, en el 75, crea el Rebañito del Niño Jesús y el año 76 nace la Compañía. Él habló de todas estas obras como del árbol de Santa Teresa o como del vasto plan teresiano. A nosotros nos gusta hoy decir que es como una espiral carismática que va en aumento, que se va agrandando. Y la inspiración, y la Compañía nace en ese contexto de Archicofradía a Tope, que es una asociación de jóvenes teresianas que tienen como lema pues, ser cristianas en el propio ambiente. Es lo que posteriormente nosotros hemos llamado Movimiento Teresiano Apostólico o MTA. Y en una situación en la que la educación en España pues es muy deficiente, apenas hay escuelas masculinas y mucho menos femeninas, y bueno, pues en ese contexto se le ocurre a nuestro padre, tiene la gran idea de la creación de la Compañía. Es una inspiración indirecta, teológicamente se considera como una inspiración indirecta. ¿Por qué? Porque no es un angelito que baja del cielo el que le dice Enrique crea la Compañía, no es eso. En la historia de la Iglesia sí que hay casos de inspiraciones directas, pero lo más común es que sean indirectas. ¿Qué quiere decir? Que son ideas que a un hombre inspirado por Dios se le ocurren en un contexto determinado. Eso es. Y quizá conviene conocer el contexto amplio es el que os acabo de decir, pero hay unas circunstancias inmediatas que de alguna manera pues, facilitan el que a nuestro padre, a Enrique de Oso, se le ocurre esa idea. Bien. Carmen, para ponernos en contexto, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1876. Bien. Es el mismo año en el que se inicia la restauración borbónica en España después del sexenio revolucionario o democrático que se vivió. Es ese año. Si queréis, quizá, Gemma, conviene que cuente yo un poco las circunstancias inmediatas que provocaron esa inspiración. Bien, pues como os decía, el padre Enrique, que no era párroco, sino que era un sacerdote liberado de obligaciones parroquiales, pues porque se dedica a animar la catequesis de Tortosa y porque hace 3 años acaba de dar a luz a ese movimiento apostólico teresiano de jóvenes, se dedica pues a fundar nuevas asociaciones en los pueblos, a dar ejercicios a estas mismas jóvenes, cosa que era muy poco corriente en ese momento, y además es también profesor de física en el seminario. Es un hombre muy ocupado. Nosotros en nuestro estudio inicial hicimos su agenda que conocemos a través de sus cartas y también a través de los artículos de la revista Santa Teresa, esta revista mensual en la que se iban contando las actividades teresianas. Pues bien, este hombre era conocido en la diócesis como un gran teresianista, un gran apóstol de Santa Teresa. Y a principios de ese año 76, probablemente en el mes de enero, pues una maestra superior de Tarragona ha oído hablar de Mosén Enrique, un joven sacerdote que aún no tiene 36 años,
y se dirige a él para que le envíe algunas jóvenes que puedan hacerse maestras con ella, que ella les tratará como si fueran sus hijas, que les enseñará a ser maestras. Y bueno, pues el padre Enrique no conocía a esta señora, se informa a través de amigos suyos de ella y bueno, después de ver que es de fiar, pues le envía, lo comunica a los diferentes pueblos donde había archicofradía y algunas jóvenes, como por ejemplo Dolores Llorac, que luego será una de las fundadoras de Godall, o Cinta Talar, también otra de las futuras fundadoras de Roquetas, unas cuantas jóvenes acuden donde esta señora, a Tarragona. Al principio le escriben muy contentas. Por cierto, hago un paréntesis, a mí me llama la atención que el correo ordinario, el de los sellos, que ahora casi no lo usamos, en ese momento era muy rápido, porque las noticias pues circulan con mucha agilidad. Bueno, al principio le escriben muy contentas, incluso esta Dolores Llorac pues escribe a una hermana suya que acuda, lo cual le hace pensar al padre Enrique que están contentas, pero hacia el mes de marzo pues empiezan las quejas, empiezan a escribirle manifestándole algunas quejas, pues que las envía a dar clases sin estar preparadas, que hay algunas dificultades de limpieza y de alimentación. Y esto, claro, al padre Enrique le preocupa, porque él está comprometido de alguna manera con estas jóvenes. Entonces, al final del mes de marzo, yo calculo, las quejas empiezan en el mes de marzo, y fijaos que la inspiración es el 2 de abril, pues como en 15 días, ese bombardeo de quejas le comprometen a él, que se siente implicado con estas jóvenes tan arriesgadas, se siente implicado en esta situación de conflicto. Por supuesto que lo lleva a la oración y hace una lectura creyente de los hechos. Esto es lo impresionante, porque podía haber dicho, oye, pues marcharos a casa, esto no ha salido, volvamos a casa, pero él es capaz de leer los acontecimientos en clave creyente, preguntándole al Señor, pues, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres que haga en esta situación? ¿Qué solución encontrar? Y la noche memorable, él así lo dice en un escrito de recuerdo del 2 de abril, la noche memorable del 2 de abril, que aquel año era Domingo de Pasión, pues esa idea, esa preocupación, muchas veces nos pasa a todos, pues le hace desvelarse y le hace despertarse de madrugada y le obliga a escribir un informe proyecto, así lo llamará él, que es verdaderamente es una inspiración. Nunca había pensado él en esto, aunque él era un hombre muy favorecedor de la educación cristiana, por supuesto, pero nunca se le había ocurrido hasta ese momento. Y lo formula así: Compañía de Santa Teresa de Jesús, o Compañía de Hijas de Santa Teresa de Jesús. Fin. Yo cada vez que lo leo o lo recuerdo me emociono. Fin. Regeneración del mundo, en especial de nuestra España, claro, su realidad, por la educación de la mujer según el espíritu de Santa Teresa. Impresionante. Sigue teniendo vigencia hoy. Luego lo comentaremos más. Esa es la inspiración. Algo que se le ocurre. A mí también me pasa a veces, la verdad. Yo cuando tengo preocupaciones, tengo pequeñas inspiraciones a veces en la ducha, que es como justo al levantarme. Digo, justa, esta es. Pues a él se le ocurre así. Carmen, ahora hacías alusión a que todos tenemos inspiraciones, comenzabas también así este ratito. Es verdad, todos en algún momento se nos ocurre una idea que, bueno, que nos alienta, que nos ayuda, que nos parece buena, pero claro, es muy distinto tener una inspiración con minúscula, como has dicho tú también, a tener una inspiración que viene del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo piensas tú? ¿Esto fue inspiración de Enrique, un hombre bueno? ¿O fue la inspiración de Dios en el corazón de Enrique? Claro, él después de escribir el informe proyecto que dice, porque además entra en pormenores que no voy a comentar yo ahora, yo creo que él se levanta a las 3 de la madrugada, escribe
en un folio, más que folio, es un papel grande, escribe el proyecto y yo creo que se quedó tranquilo y se acostó. Y al levantarse, yo creo que sería así, en un margen ancho que dejó, él se pregunta. Y ahí está la respuesta. O sea, esa es la pregunta de Gemma. Vamos a ver, esto se me ha ocurrido a mí, pero esto, ¿Dios lo quiere? ¿Jesús lo quiere? ¿Teresa de Jesús lo quiere porque es su gran mediadora? Y eso es lo que llamamos, es un discernimiento. Es decir, quiere distinguir, discernir es eso, es distinguir si es una idea peregrina que se me ocurre a mí, que soy muy lanzado, o si verdaderamente a través de mi temperamento y a través de mi creatividad, pues Dios está queriendo dar a luz un nuevo proyecto. Él siempre creyó que es de Dios. Entonces, el discernimiento es precioso, es precioso. Él dice, parece que sí. Eso, bueno, eso que él escribe es el primer nivel del discernimiento, porque él sabe que, bueno, él puede razonar y ver a ver si es de Dios y eso es lo que escribe. Luego se lo enviará a su confesor y luego pues al obispo. Tiene que pasar por diferentes cribas para que realmente se vea que eso no es algo que se le ocurre a él. Pero fijaos, en ese discernimiento personal que me parece precioso, lo primero, es, Dios lo quiere, Jesús lo quiere, parece que sí. Dice, primero, desde sus luces, por el inmenso bien, radical, ingente, universal, fijaos que 4 adjetivos, que se haría formadas las maestras según el espíritu de Santa Teresa. La cabeza buena, el corazón bueno, todo bien. Así define él el espíritu de Santa Teresa. La cabeza buena, el corazón bueno, en esas 2 palabras integra al ser humano, a la persona, todo bien. Y sueña, en 10 años se renovaría el mundo. Y continúa el discernimiento, pero bueno, en este momento, si tú me sigues preguntando, te diré. Muy bien. Pues está, o sea, Enrique se ve movido, es capaz de plasmarlo, luego también de llevarlo a que las personas que eran mediación, que le pudieran ayudar. Carmen, de este documento que conservamos, si tú tuvieras que rescatar, o qué te parece que es lo más primordial que como hermanas de la compañía, no solo por la letra, ¿no?, sino por todo lo que hay detrás, pues conviene tener presente cada 2 de abril o muchas veces cuando celebramos nuestra fiesta, a ti de este proyecto, de este informe que él hace, de esta intuición, ¿qué es lo que te parece que es vital para nosotras? A mí me parece vital el fin, regeneración del mundo, ya no habría que decir especial de nuestra España porque estamos en 3 continentes, por la educación de la mujer. Bueno, yo solía preguntar de la mujer qué quería decir, que la mujer educa o que la mujer es educada. En ese momento son las 2 cosas. Porque yo creo que con la inspiración de la compañía, también a Enrique de Ossó se le abre nuevas posibilidades apostólicas de la mujer, porque las jóvenes de la archicofradía, bueno, eran apóstoles con la oración y el ejemplo, pero con esta idea, que es como un sueño que él tiene, pues ven nuevas posibilidades apostólicas de la mujer, porque la mujer, estas teresianas educadoras van a poder ser apóstoles también con la palabra, ¿verdad? Y entonces, por la educación de la mujer, a la mujer y al varón hoy, porque realmente hoy en los colegios teresianos educamos a mujeres y a varones, según el espíritu de Santa Teresa. Hay que mantener eso, es educar según el espíritu de Santa Teresa. Es decir, las y los educadores teresianos hoy somos, yo digo en primer lugar, teresianos educadores. Teresianos educadores. De hecho, él así lo concibe. Concibe estas mujeres como vanguardia de la archicofradía, van por delante y son teresianas, y ahora diríamos también teresianos educadores. Esa sería la finalidad, según el espíritu de Santa Teresa. ¿Y qué significa? Bueno,
Pues educar según el espíritu de Santa Teresa es desde un talante teresiano, priorizando el encuentro y la relación con Jesús de las personas que educamos y las que son educadas, el querer dar a conocer a Jesús. Y cuando digo esto me viene a la mente la encíclica del Papa, La alegría del Evangelio, donde dice, es que no es lo mismo conocer a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo, porque Jesús revela la gran vocación del ser humano, ¿verdad? Y educación teresiana significa, pues bueno, educar en un proceso en el que se va descubriendo la gran dignidad de todo ser humano, de cada educando y de las personas con las que se relacionan, la gran capacidad que tenemos y la belleza. Me parece esencial esto y sigue teniendo validez hoy, y lo tenemos presentes en nuestros proyectos educativos. Escuchándote, Carmen, a mí se me estaba viniendo la imagen, ¿no? Como que nuestro padre, Enrique de Ossó, en ese momento es como capaz de pensar en crear una empresa, entre comillas, porque empieza a pensar en un grupo que habrá que organizar, pero es incapaz de pensar en la organización, lo que luego sería la compañía, separándolo del fin. Es decir, el fin es el que da sentido a crear ese grupo de mujeres para luego educar, ¿no? Y luego también volver a resaltar, porque quizás es el gran regalo de Enrique de Ossó a nosotras y a la familia, el gran regalo que es Teresa de Jesús para todos los que formamos esta familia teresiana, pero también porque creemos que Teresa de Jesús sigue siendo actual como él creía que era en su siglo. Sí. Bueno, dices que él sueña con un proyecto, realmente. O sea, le obliga a levantarse para diseñar un proyecto educativo utópico, podríamos decir, que es doble. Porque él se imagina de repente, se imagina la geografía española y mundial, porque dice el mundo, ¿verdad? Sembrado de maestras teresianas, que educan en teresiano, ¿verdad? Pero no solo eso, fijaos, se imagina también la geografía española, en primer lugar, y mundial, sembrada de escuelas, de normales, podríamos decir, así se llamaban las escuelas de magisterio, de normales teresianas, de escuelas de magisterio teresianas. Él así lo soñó y así fue desarrollándose la compañía en sus primeros años. De hecho, conservamos un escrito, el más antiguo, la nota histórica más antigua de la compañía, que se titula Apuntes sobre el origen de la Compañía de Santa Teresa, que él lo escribe en el 5º aniversario de esta inspiración. Y él, al acabar ese escrito, que con la mayor fidelidad va recordando cómo fue. Muchas de las cosas que os he dicho están en este escrito, ¿verdad? Acaba diciendo, tanta impresión hizo en mí este pensamiento que me obligó a levantarme y tomando la pluma escribí los siguientes borrones que contienen el plan de la compañía tal como lo hemos ido desarrollando en los 5 años de existencia. Y él así lo piensa. La verdad es que escuelas de normales teresianas nunca se hicieron, pero sabemos que estaba en su proyecto hacerse con algunas de las normales estatales, por ejemplo la de Tarragona y algunas otras. Y luego, eso que no se pudo hacer se concretó, bueno, pues en las escuelas de magisterio que había en muchos de nuestros colegios. Él sueña con contribuir a que haya educadoras teresianas. También hay un manuscrito suyo que no se ha publicado, que dice, ojalá todas las alumnas de nuestros colegios fueran maestras. Ojalá. Y dice, sería capaz de dejar todas las otras obras. Para él es prioritario la formación de maestros, de educadores, que luego van a educar a otros. Así es. Cuando Enrique de Ossó pues tiene este momento que lo escribe, es un 2 de abril. Sí. Es impresionante escucharte decir que pocos días anteriores habían comenzado las quejas de estas jóvenes, eso pone en funcionamiento su corazón
Él se hace esas preguntas, Dios lo quiere, Teresa lo quiere, Jesús lo quiere, dice, parece que sí, y en ese parece que sí, y tras consultarlo con las personas que debía y seguir orándolo, se pone la maquinaria en marcha rápidamente, porque la compañía se funda tan solo 2 meses y medio después. ¿Qué te parece? O sea, ¿cómo podemos leer esta velocidad, esta velocidad que mueve el corazón de este hombre? Sí, antes de responderte a esto, quiero comentar otra de las razones de su discernimiento. No quiero que se quede sin comentar. Él empieza a decir, parece que sí, y da esa primera razón que os he comentado, y luego es impresionante, es como si él, a partir de esta inspiración, leyera su historia anterior en esa clave. Es como si la inspiración marcara en su vida un antes y un después, porque empieza a decir, lo de Tarragona, es decir, lo de esta mujer, me dice el corazón que es principio de providenciales cosas. Y de repente se acuerda, mi primera vocación maestro, mi primer deseo y dolor. Es como si dijera, ahora entiendo por qué Dios me puso en el corazón esa vocación nata, diríamos, ¿no? Y luego va diciendo, claro, en la archicofradía hemos creado las escuelas dominicales. Y claro, la buena maestra, sin conocerme, me pregunta, o sea, él va releyendo. Y dice, claro, y esto sería el complemento sería como lo que le faltaba a la asociación de jóvenes. Qué bien se darían la mano. O sea, ve clarísimo, dice, esto es de Dios, claro, es de Dios. Y ahora te respondo, ¿cómo es posible que, habiendo tenido esa idea el día 2 de abril, 2 meses y medio después, nazca la compañía? Pues es impresionante, es impresionante. 4 o 5 días después de esto le escribe a Dolores Llorat una carta que es como en clave. La pobre Dolores no sabe nada, pero le dice, ya no te llamaré mi delgadita, que así la llamaba, sino Dolores de San José. ¿Cuántos dolores tuvo el santo? O sea, le va anunciando algo que la chica no tiene ni idea. Entonces, bueno, las va preparando y en poco tiempo prepara el piso donde nacerá la compañía. Pero fijaos, siempre se ha llamado la fundación de la compañía, él también la llama así, pero en realidad fue un humilde comienzo. A mí me gusta más llamarlo el nacimiento de la compañía, el origen de la compañía. Ese 23 de junio, que coincidía con el Sagrado Corazón de Jesús, en el que empieza la vida de la compañía con unos ejercicios. Lo sabemos muy bien porque al día siguiente, día 24, escribe a su amigo Sardai Salvain, a quien no le había comentado nada de esto, y le dice, ayer empecé ejercicios a 9 jóvenes que se preparan para una compañía de preferencia. Tenemos pensado hacer pues, una serie de normales teresianas en todas las capitales de diócesis, etcétera, etcétera, y le dice, ¿qué te parece la idea? Que ya es un hecho. O sea, él considera que así está empezando, ciertamente. Tiene una capacidad de dar pasos rápidamente en nuestro Padre que no es normal realmente. Probablemente sea también pues esa necesidad que tenemos cuando encontramos algo bueno de querer enseñárselo, comentárselo a los demás, la fuerza que nace de Dios y de saber que por ahí va a venir el bien a nuestro mundo, ¿no? Carmen, después de que nos has hablado de todo este momento, ¿tú qué piensas que nosotros, teresianos y teresianas, podemos aprender de este momento de la inspiración? ¿Cómo esto puede ser pues, un signo también en nuestra vida que podemos estar atentos? ¿Qué te parece que podemos sacar de este momento, que no solo se trata de celebrarlo, sino de aprender? Sí. No se trata solo de celebrar, no se trata solo de admirar a este hombre, sino qué nos dice a nosotros, ¿no? Bueno, pues yo creo que, bueno, os digo la invitación que yo recibo, pero que creo que la podemos recibir todas. La atención al espíritu en todo, el saber percibir la presencia del espíritu en todo, el preguntarnos qué me dice Dios en esta situación. De manera que como Él seamos capaces de hacer de la dificultad oportunidad, porque eso es lo que hizo.
Todas esas dificultades de doña Magdalena, llevadas a la oración, se convierten en oportunidad y recibe la luz para ver lo que Dios quiere y la fuerza para llevarlo a cabo. La verdad es que él, en las cartas, a nosotras, a las primeras hermanas, les dice en alguna ocasión: sed fieles a las inspiraciones del Espíritu. Es decir, es que el Espíritu nos inspira, es que Dios nos habla en la oración y nos habla en la realidad. Y él había tenido otras muchas inspiraciones, ya lo he dicho antes. Entonces es estar atentos a lo que Dios nos va diciendo. El hacer una lectura creyente, es una expresión que se utiliza mucho hoy. Eso por una parte. Y por otra, el no perder de vista el fin, que ya he comentado. Fin, regenerar el mundo. Hoy diríamos transformar la realidad. Hacer otro mundo mejor posible, decimos. Por la educación según el espíritu de Santa Teresa, la educación, la formación. Hoy, gracias a Dios, cuando hablamos de educación estamos pensando no solo en la educación escolar, que es muy importante, que sigue siendo importante, pero el concepto de educación es muy amplio. Él también lo pensaba, ¿eh? Él lo dice, todo adulto es un educador, tira en un texto precioso del devoto Josefino. Solo el que no es responsable se libera de esa llamada, de esa vocación. Pero regenerar, renovar el mundo, hacer otro mundo mejor posible por la educación según el espíritu de Santa Teresa, lo cual supone que nosotros somos teresianos, estamos en proceso de hacernos teresianos y que educamos educándonos, como decimos en la propuesta educativa. Sí, quiero simplemente recoger un detalle ya para ir finalizando. Y tú dices la importancia de estar atentos a esos movimientos, a esas inspiraciones, quizás ideas que nos parecen pequeños, ¿no? San Enrique tuvo ese momento cuando estaba en la cama, cuando estaba, pues aparentemente decías que era un hombre muy ocupado, un hombre de oración, y sin embargo el Espíritu le impulsó a moverse justamente ahí, cuando aparentemente no hacía nada productivo. Igual que nos puede ocurrir a nosotros. Igual pensamos que para tener una gran inspiración hay que estar haciendo algo grandioso o hay que estar en oración. Y sin embargo, también la inspiración nos enseña que en esos momentos de menos brillo es cuando el Espíritu puede hablarnos, ¿verdad? Pues sí, en cualquier momento, en cualquier momento. Claro, no he dicho, es que hay muchas cosas que he dejado de decir. Parece ser que en el mes de marzo, que precedió a esta inspiración, pues se celebraba muchísimo. San José era muy importante para él. Y el último día de marzo, los niños de la catequesis habían ido a Michcamí y habían pedido por una intención que tenía el padre Enrique, que sin duda era esta, Pero realmente en cualquier, sí, él es por la noche, él ha orado, él ha puesto de su parte todo lo que ha podido. Y en un sueño, es que es un sueño que Dios le da, ¿no? En ese momento. Sí, él cuando nos invita a ser fieles a las inspiraciones del Espíritu, también dice, para que seáis dignas de otras mayores. Sin duda, la fidelidad de Enrique a las pequeñas inspiraciones le hizo capaz de inspiraciones mayores, claro, y de proyectos mayores. Muy bien, Carmen. Y ya para terminar, en ti personalmente, de alguna manera lo has ido diciendo, pero este momento de la compañía, de su nacimiento, o sea, la inspiración y posterior nacimiento, ¿de qué forma, Carmen, te puede, o sea, a ti te marca en tu estudio, cuando vas descubriendo todo lo que hay detrás, en tu oración, de qué forma este momento, pues a ti te ha podido hacer mella en tu proceso como hermana teresiana? Bueno, yo creo que ya lo he dicho. Esa llamada que yo recibo es a estar atenta y también lo dice la santa, el responder a esas pequeñas luces, ¿sí? Inspiraciones que tenemos a nuestra medida, con lo poquito que podemos, el no dejarlas pasar. Me parece muy importante. Yo a veces las dejo pasar, pero procuro
¿no? En la medida de lo posible, pues aportar la pequeña luz que yo tengo, que luego pues ya se cribará, ¿no? A veces no llega a término, pero pudiera llegar. A mí me anima a eso, a hacer esa lectura creyente que hace nuestro Padre y bueno, a aportar las pequeñas luces que yo pueda tener. Pues con esto nos vamos a ir despidiendo ya, con el deseo de que todas las personas, las hermanas y gente pues afín a la familia teresiana, que hayamos escuchado esta conversación, podamos aportar esas pequeñas luces en este momento en que el mundo parece que está en tinieblas, aportar esas pequeñas luces, esas pequeñas inspiraciones, encomendarnos, ¿por qué no?, a San Enrique, pedirle su ayuda para que él mueva nuestro corazón y ojalá pues con su ayuda podamos ir respondiendo: Dios lo quiere, Jesús lo quiere, Teresa lo quiere, y ojalá como familia teresiana sigamos adelante y entre todos digamos: parece que sí. Pues sí. Pues Carmen, muchas gracias. Ha sido un gusto haber compartido contigo y con todos. Seguro que se ha quedado en el tintero muchas cosas, pero al menos pues ha podido contribuir a despertar el deseo de conocer esa inspiración más a fondo y las circunstancias. Estamos seguros de que sí. Gracias, Carmen. Gracias a vosotros.